Bueno, jóvenes, estamos aquí nuevamente, ya, ya casi finalizando el semestre. Tengan ustedes un maravilloso cierre de semestre, aprovechando las clases de su asignatura de circuitos eléctricos. Seguiremos analizando los circuitos eléctricos ahora ya en la corriente alterna, en las corrientes senoidales. Ya estudiamos los números complejos y los números complejos son una herramienta que nos van a permitir analizar los circuitos eléctricos en la corriente alterna. Déjame nada más pongo un, un apuntador. Y vamos a ver el concepto de fasor. ¿Qué es un fasor? ¿De qué habla el autor cuando menciona el concepto de fasor? Mire, es un método que yo le he denominado un método agradable, amigable, para realizar operaciones con corrientes y voltajes senoidales, que deben de ser de la misma frecuencia. Eso es un fasor. Fasor, entonces, como tal, es un número complejo que está expresado en la forma polar, como ya lo vimos, en la forma polar, los números complejos. Eso es un fasor. ¿Cómo se puede aplicar el fasor a los circuitos eléctricos, a la corriente alterna? Bueno, en la siguiente tabla vamos a convertir fasores del tiempo o señales del tiempo. Aquí tal vez tengo que corregir un poco la instrucción. Tenemos que convertir señales del tiempo al dominio fasorial. ¿Cómo está esto? ¡Ah, caray! ¿Qué está sucediendo? Mira, muy sencillo. Voy a cambiar aquí. Aquí tengo una señal senoidal. Tiene una frecuencia omega. Aquí está, omega. Pero bueno, eso no es lo que importa en este instante. Ahora lo que importa es que tengo 50 seno de omega t. Es una frecuencia omega t. Ya sabe que omega es la frecuencia angular o la rapidez angular. Algunos le llaman así. Omega, ya lo habíamos visto, es igual a 2pi por f. Acuérdese. 2pi por f, donde f minúscula es la frecuencia en hertz. Así que esto no se lo olvide jamás. Jamás. ¿Cómo es el fasor? Fíjate qué sencillo, es un número complejo que tiene dos elementos. El primero de ellos es la magnitud, que va a corresponder al valor pico. Este es el valor pico. Ese 50 es el valor pico. Y el otro elemento del fasor, como es un número complejo, pues tiene magnitud y ángulo. El otro elemento es el ángulo. Y el ángulo, pues, es el ángulo de fase. Mira, aquí la señal senoidal está en fase. Por lo tanto, es 50 ángulo de cero. La siguiente señal, bien sencilla. Fíjate qué número. 69 seno de omega t más 72. Por lo tanto, el fasor va a ser 69 ángulo de 72. ¿Qué elementos necesitamos del tiempo para convertir el fasor? Pues únicamente la magnitud y el ángulo de fase, o lo que en el tiempo sería el valor pico. El valor pico. Aunque algunos autores, en este caso Guanaguana-Sil maneja el valor RMS, pues nosotros vamos a continuar, vamos a manejar estas operaciones con el valor pique. Aquí está el valor pico 69 y el ángulo 72. O sea, aquí está ya convertido el dominio del fasor. Tercera señal, tú solito, tú solita puedes, ¿no? 45 coseno de omega t. Como estamos trabajando con señales senoidal, este coseno lo vamos a convertir a un seno. Recuerda que una función cosenoidal está adelantada 90 grados a una función senoidal. Eso quiere decir que aquí tendríamos 45 seno de omega t más 90 grados. Seno de omega t más 90 grados. Por lo tanto, aquí en el fasor tenemos 45, es el valor pico, ese no va a cambiar, ángulo de 90, porque lo estamos
estandarizando al valor senoidal. Está sencillito, jóvenes. Así de fácil se convierten las señales temporales, están con respecto a señales senoidales, al dominio del fasor. Es como otra dimensión, jóvenes. Estamos trabajando aquí entre dos dimensiones. La dimensión del tiempo, que es donde nosotros vivimos tranquilamente, y la dimensión del fasor, donde se pueden realizar operaciones con señales senoidales. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Seguimos analizando los conceptos básicos de lo que son los fasores. Ahora nos dice, exprese o escriba la expresión temporal para los siguientes fasores y la frecuencia es 60 Hz. Acuérdate lo que te dije de la frecuencia. Omega es igual a 2πf. A 2πf. Discúlpame que escriba tan lento, pero es complicado con el ratán. Esa, omega es igual a 2πf. Entonces, fíjate nada más. Aquí tenemos una corriente. Esa corriente obviamente está en amperes. Los resultados también deben de ser en ampere, por supuesto. Es la unidad de la corriente eléctrica. Pero aquí tenemos un fasor, número complejo, magnitud 10, ángulo 30. Eso implica que la corriente ya en el tiempo es 10 seno de omega t más 30 grados. Como aquí dice que omega es 2πf y f te lo está manejando a 60 Hz, vamos a multiplicar 2 por 60 por pi, y esto es igual 2pi por 60, debe ser aproximadamente 377. Hazlo ahí en tu calculadora, si no aquí tengo la mía para que la uses, fíjate. Vamos a cambiar la calculadora. Ponemos 377 por pi por 60. No, perdón. Estoy haciendo algo equivocado. Era 2pi, nada más, 2pi. Tengo que seguir esta fórmula, 2pi por f. Ojo, 2pi por f. Yo ahorita la anoté mal. 2pi por 60. Eso más o menos debe ser 377, ¿verdad? Ya redondeado, 377. En la calculadora nos dio 376.99. Debería de ser 377. Así que bueno. Tenemos ahora un fasor de voltaje. Un fasor de voltaje. Son 115. Ángulo de menos 70. Esos son volts. La unidad son volts. Por lo tanto, ya en el tiempo sería un voltaje de 10 seno de omega t menos 70 el ángulo de fase. Ya obteniendo el valor de omega serían 377, como ya lo calculamos recién. Estamos listos para nuestros primeros circuitos, jóvenes. Venga, ánime. Seguimos con el tema de fasores y ahora vamos a resolver un problema. Un problema de circuitos eléctricos, como a usted le gusta. Desde hace mucho tiempo que estaba comiendo ansias. Desde hace mucho tiempo que decías, quiero conocer más de la corriente alterna. Entonces, vamos a leer. Este es el problema. Dice, determine el voltaje de entrada del circuito de la figura si el voltaje A tiene este valor. Aquí está, voltaje A. 50 seno de 377 T más 30 grados. Y el voltaje B, 30 seno de 377 T más 60 grados. Y las unidades son volts. Acuérdate, para encontrar el voltaje de entrada. Aquí está el voltaje de entrada. Acuérdate lo que dice la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Alguien de ustedes me puede contestar? Venga, sé que ustedes pueden. Ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Así es. La suma algebraica
de voltajes en una malla cerrada o lazo cerrado es 0, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros sumamos estos tres voltajes en cualquier sentido que queramos, el resultado tiene que ser 0. Vaya, vamos a resolverlo. Venga, pues vamos a encontrar el valor del voltaje de entrada. Primero, convirtamos los datos al dominio del fasor. Ya sabemos convertir estas señales. Ya hicimos un ejercicio recién. Estas dos señales las vamos a convertir al dominio del fasor. ¿Quién quiere convertir la primera? ¿Quién dijo yo? 50 ángulo de 30. 50 ángulo de 30. Y el voltaje B, 30 ángulo de 60. Perfectamente, qué bárbaro. Voltaje A, 50 ángulo de 30. Voltaje B es 30 ángulo de 60. Muy bien. La ley de voltajes de Kirchhoff, ya me lo habían dicho. La suma de voltajes, la suma algebraica de voltajes en una malla cerrada tiene que ser 0. Si lo sumamos en el sentido que está dispuesto aquí, tendríamos que menos voltaje de entrada, más voltaje A, más voltaje B, tiene que ser 0. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra incógnita? Nuestra incógnita es el voltaje de entrada, hay que despejar. Venga, voltaje de entrada es igual a la suma de los voltajes A y B. Aquí está. Repeat. Mira, voy a borrar ese rayadera que tengo para explicarlo. Estamos sumando voltajes en este sentido. Primer signo, negativo, menos voltaje de entrada, más voltaje A, más voltaje B. El menos voltaje de entrada pasa del otro lado sumando. Aquí tenemos la ecuación. Voltaje de entrada es igual a voltaje A más voltaje B. ¿Cuál es el voltaje A? ¡Válgame! Aquí está, 50 ángulo de 30 más 30 ángulo de 60. Vamos a sumarla. Recuerda nada más que ahí va. Recuerda nada más que para sumar estos números no es posible hacerlo en la forma polar. Dijimos que hay que convertir primero a rectangular. Ya sabes la forma de convertir a rectangular. Ya hicimos un ejercicio la semana anterior. Ahora nos toca hacer otro ejercicio. Ahora nos toca aplicar ese concepto. Venga, te voy a decir cómo, bien sencillo. En la calculadora, rápido, como corresponde. Tengo la calculadora. Ok, 50 ángulo de 30, lo quiero convertir a rectangular. En las calculadoras tienen una función, bueno, al menos esta calculadora tiene la función rectangular. La mayoría de las calculadoras que ustedes tienen, de hecho todas las científicas, tienen para convertir, aquí está, a rectangular. Voy a poner los datos. 50, coma, shift, y este botón, 50, coma, más quería ver cómo lo podía, si había un atajo con el teclado. Aparentemente no hay, pero bueno. Coma 30. Estamos en grados, cerramos el paréntesis y le damos igual. Aquí me dice que X tiene 4.3012 y Y 25. 43.3012 y 25. Si tú tienes en tu calculadora y nada más te da este dato, el 43, entonces el otro dato está guardado en la F. Nada más le das alfa, F y le das igual. ¿Sí? En mi caso, en mi calculadora ya lo traía integrado, por eso no me funciona este método, pero en algunas calculadoras científicas la parte... el otro resultado, recuerden que la parte rectangular siempre son dos resultados, va a estar guardado o almacenado en la memoria F. Pero bueno, ahí están. Ahora vamos a convertir a rectangular el otro dato, 30 ángulo de 60, 30
ángulo de 60. Vamos igual. Eso nos da 15 y 25.9807. Vamos a apuntar los datos. Ahí están. Ya puse los dos. Trata que el primero nos dio estos valores. Si no, regresar al video. Date cuenta. Y ahora para sumarlos, vamos a sumar reales con reales, imaginarios con imaginarios. 43 más 15. Voy a dar algo así como que 58, casi 60. Y 25 más 25.98. 50.98. Lo sumamos. Y ahora hay que convertir o devolver este dato a polar. Hay que convertirlo a polar. Nuevamente nuestra calculadora. Maravillosa calculadora, la tenemos aquí. Ahora usamos la función pol. 58.3012. Coma. 50.9807. Fíjate qué rápido con estas maravillosas máquinas que son capaces de realizar millones de operaciones cada segundo. Qué maravillosa ha sido la tecnología que nos mantiene al día a pesar de que nuestro confinamiento, jóvenes. Venga, a ver qué valor nos da. La magnitud 77.44 y el ángulo, recuerda que algunas calculadoras tienen el otro dato almacenado en F, 41.16. Vamos a ver si es cierto. Vamos a anotar esos valores. 77.44, ángulo de 41.16, ¿verdad? Y lo tenía. Perfecto. Y regresamos al dominio del tiempo. Ya sabes cómo regresar esto al dominio del tiempo. Pues aquí está la magnitud y aquí está el ángulo de fase. Es que ahí más o menos lo apunté. Discúlpame, con el ratón no se me facilita tanto. Aquí tenemos el resultado. El voltaje de entrada es este valor. 77.44 seno de 377 más 41.16 grados. Fíjate cómo aparentemente este valor, como es una señal senoidal, no corresponde a la suma de estos dos. Bueno, estoy diciendo aparentemente porque es una realidad que sí. La suma de este más este otro, ¿verdad? Hablando de... Usted dice, pero ¿cómo voy a sumar 50 más 70 más 30? Perdón, y me va a dar este otro. Bueno, aparentemente están ahí alineadas las señales. Pero bueno, jóvenes, ahí tenemos este resultado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación, vamos a tratar de simular este circuito. Hace mucho que no hacíamos una simulación. Y recuerden que la universidad siempre busca preparar a los alumnos tanto teórica como de una forma práctica. Entonces vamos a la práctica, vamos a realizar la simulación de este ejercicio. Nada más hay que grabarnos estos datos, hay que apuntarlos debidamente. Aquí. Este es 50 ángulo de 30. Recuerden que estamos trabajando a 60 Hz. Estamos trabajando a 60 Hz. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí tenemos un 377. Pero bueno, dejen borro todo eso. No quería esto. Quería borrar todo. Ok. Quiero ir al escritorio, jóvenes, permítanme. Keep annotations, no. Vamos a descartarlas. Voy a abrir nuestro simulador que ya conocemos, el CUX. Universal Circuit Simulator.
Vamos a este nuevo proyecto, tenemos componentes. Y vamos a tener fuentes de voltaje. Sources, buscamos en Sources. Buscamos fuente de voltaje de tensión de alterna. ¿Está? Y ya agrandar un poco las figuras para que usted lo pueda observar correctamente. Entonces, yo voy a tener una fuente. Lo vamos a poner voltaje A. Lo teníamos. Era de 30 ángulo de 60 me parece. O 50 ángulo de 50 volts. Ángulo de 30 y 30 ángulo de 60. Este es ángulo. La frecuencia son 60 Hz. Vamos a ponerle mostrar. Para que nos aparezca el dato en el circuito. Podemos aplicar. Y ahora vamos a la fase. Está en 0. Era 30. Vamos a mostrar. 30 grados. Aceptar. Ya tenemos esto. Vamos a copiarla. Control C, Control V. Voy a darle un girillo. Ahí está. Cambié la polaridad. Reflejar sobre el eje X. Este va a ser voltaje B. Y es 30 ángulo de 60 me parece. 30 volts. 60 Hz. Y ángulo de 60. Lo demás no le movemos. No le damos a aceptar. Vamos a unir estas. No se quiso conectar. Le ponemos fijar la rejilla. Aquí lo mismo. Está. Vamos a poner un medidor de voltaje que va a ser nuestro voltaje de entrada. En pruebas, elementos, instrumentos de medición, vamos a poder insertar una sonda de tensión. Voy a cambiar la polaridad, dejar sobre el eje Y. Voy a conectarlo. Y aquí lo mismo. No me gustó cómo se puso esa conexión, así que la voy a volver a conectar. Ok, ya está. Voy a poner la tierra de este lado. Y nada más voy a corroborar los resultados. Los valores 30 ángulo de 60, muy bien, 50 ángulo de 30, 60 Hz, perfecto. Ahora voy a meter una simulación aquí en componentes, perdón, ahí estamos en componentes, metemos simulaciones, le ponemos de corriente alterna. Una simulación de corriente alterna. Está muy grande, está enorme, pero está bien. Corriente alterna, le ponemos que sea una corriente con una frecuencia constante, que vamos a ponerle 60 Hz. A ver si no me marca error. 60 Hz. Le voy a dar simular, seguramente me va a pedir que lo guarde en alguna parte, voy a guardarlo en el escritorio en una nueva carpeta. Se llame simulaciones, circuitos, corriente alterna, sea así se me ocurrió.
Voy a poner en este caso voltajes. Le damos guardar. Ahora sí ya lo simuló. Vamos a agregar un tabulador, un diagrama de tabulación. Vamos a graficar el instrumento que se llama PR1. Le damos doble clic y lo agregamos, le damos aceptar. Y aquí está su valor, su resultado. 77.4 volts, ángulo de 41.2. Aquí está otra vez el circuito. Este es el medidor que dispuse el circuito. Obviamente el circuito no habla de fuentes, pero nosotros lo implementamos a través de fuentes porque de todas maneras no se transgrede la ley de voltajes de Kirchhoff. No le está pasando nada, no la estamos eliminando. Me tomo un poco de agua, que este tipo de clases nos hace hablar y hablar. A ustedes ya les tocará trabajar y hacer y resolver ejercicios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comprobar los resultados nuevamente. Aquí está la tabla. 77.4, ángulo de 41.2. Ya redondeados, ya saben que este simulador redondea los valores, ¿verdad? Y esto era lo que teníamos. Ahí está, 77.4, ángulo de 41.16. Allá lo redondeó a 41.2. Lo cual nos habla de que vamos bien, jóvenes. ¡Venga! ¡Ánimo, señoras y señores! ¡Ánimo! Seguimos con fasores. Vamos a hacer otro ejercicio. Simplito, sencillito. Ahora nos pide determinar la corriente I2 para la red mostrada en la figura. Si alguien es tan amable, por favor, díganme cuál es la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Quién me recuerda lo que enuncia, lo que establece la ley de corrientes de Kirchhoff? A ver, venga. La suma de la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de la corriente que sale del nodo. Maravilloso. En un nodo, en un punto. Quiere decir, analicemos el circuito. En este punto, vamos a establecer en este punto que está aquí. ¿A qué punto tan enorme? En ese punto entra una corriente y salen dos. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a la suma de la corriente 1 con la corriente 6. Primer paso, vamos a convertir los datos al dominio del fasor. Tenemos dos datos. La corriente total va a ser 120 por 10 a la menos 3 ángulo de 60. Y la corriente 1, 80 por 10 a la menos 3 ángulo de 0. Ahí están los dos. Total, ahora ya en fasor. Recuerden que los fasores, si lo han observado hasta el momento, se escriben con mayúsculas y negritas. Y los datos en el tiempo con minúsculas y cursivas, ¿verdad? Como lo pueden apreciar aquí. Esto está en el tiempo, esto está en el tiempo y este también está en el tiempo. Minúsculas y una variable convencional, ¿verdad? Estas son negritas y recalcadas, válgame. Y mayúsculas quiero decir. Aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya me dijeron. Eso quiere decir que I2 es igual a I total menos I1. O como lo habíamos visto, I total es la suma de I1 más I2, por lo tanto I2 es I total menos I1. La corriente I2 es la corriente total menos la corriente 1. ¿Cuánto vale la corriente total? Ya lo habíamos visto, lo habíamos escrito aquí. 120 por 10 a la menos 3 ángulo de 60. Y le vamos a restar 80 por 10 a la menos 3 ángulo de 0. Como este es un ángulo de 0, significa que este número es puramente real. Fíjate, recordando el plano cartesiano, aquí... ¡Ah, caray! Me salió muy chueco.
¡Válgame! Vamos a borrarlo. Ok. El eje vertical. Híjole, no, ya ni modo. Así, señores y señores. El eje vertical es el de los imaginarios. Y el eje horizontal es el de los reales. Ahí va, horizontal, reales. Entonces en el plano, si tienes un ángulo de 0, significa que el vector está localizado en el eje real. Es un número real. El 80 por s a la menos 3 es real. Y su parte imaginaria pues es un 0. De todas maneras lo puedes comprobar con la fórmula, no pasa nada. Hay que convertir estos datos a rectangular, su forma rectangular. Están en polar, hay que convertirlo a rectangular. Vamos a nuestra calculadora, maravillosa calculadora, le ponemos nuevamente polar, chef, all, 120 por 10 a la menos 3, está, exponente a la menos 3, coma, ángulo de 60. Eso es 120 por 10 a la menos 3. Déjame revisar el resultado porque hay algo que no me gusta. Ya está, ya sé por qué. Lo quiero convertir a rectangular y yo puse pol. Es decir, puse la función que no debería. Vamos otra vez. Quiero convertirlo a rectangular. Ahora sí. 120 exponente por 10 a la menos 3. 120 por 10 a la menos 3. Ángulo. Así. De 60. Sí. Otra vez lo tecleé mal, discúlpame. Rectangular. No me está gustando esto. 120. Ahorita le había puesto por 10 y luego menos 3. Por 10 a la menos 3. Ahora sí, es correcto. Ángulo de 60 grados. Eso es lo que debería decir, jóvenes. Punto 06. Tengan mucho cuidado cuando tecleen su calculadora. Obviamente aquí en virtual pues, atinarle y botones y luego quiero usar las teclas del keyboard y no me da, así que tengo que ser más paciente. Discúlpame, ser paciente también conmigo, que me estoy adaptando a las nuevas tecnologías educativas, así como ustedes. Pero bueno, punto 06 y el valor imaginario punto 1039. Y habíamos dicho que esto es un punto 08, 80 por s a la menos 3, puramente real. La parte imaginaria es un 0. Entonces, anotamos esos valores en la forma rectangular, punto 06, punto 10,392, imaginario, real, y se suma, o en este caso se resta, con esta corriente, como lo establece la fórmula, la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, tenemos que restar punto 06 menos punto 08 va a ser menos punto 02 y hay que restar punto 10,392, punto 10,392 y vamos a restar un 0, lo cual nos va a quedar el mismo dato, ¿no? Menos punto 02 más j.10392. Ahora vamos a convertir esto a polar. Nuevamente nuestra calculadora, vamos a convertirlo a polar. Ahí está. Ahora sí, no hay que equivocarnos, venga, polar. Ya está, polar. Menos 0.02 más, aquí en este caso en lugar de más se pone coma, 0.10392. Damos igual, nos va a quedar .1058 o 105.82 por 10 a la menos 3, ángulo de 100 grados, 100.9 grados, 100.89. ¿Ok? Vamos a pasarlo a la forma polar que nos dio la calculadora.
punto 10, 58.2, ángulo de 100.89 grados. Y nada más, lo único que nos resta es pasarlo a la forma, al dominio del tiempo, nuevamente, al dominio del tiempo. Esto lo convertimos al dominio del tiempo, sigue siendo ampere, no te confundas, es corriente. 105.82 por 10 a la menos 3, seno de omega t, ángulo de seno omega t más 100.89 grados de fase, es decir, esta señal está adelantada 100 grados aproximadamente. Pero bueno, vamos a simularlo también, jóvenes, para terminar esta clase, esta semana. Usted dirá, pues, ¡ay, qué rápido! No. La semana también incluye el trabajo de ustedes. Yo sé que ustedes se van a tomar tiempo en resolver algunos ejercicios que les voy a dejar a continuación. Van a tomar algo de tiempo en resolver algunos ejercicios que les voy a dejar a continuación. Y ese tiempo se calcula también para realizarlo durante ejercicios prácticos durante la clase, por supuesto. Hay que ir al laboratorio de cómputo, hay que realizar las simulaciones y ahí nos vamos. Así que ánimo, déjenme, vamos a simular. Este es el resultado que nos debe dar. Nada más que como no nos está dando una frecuencia, pero en realidad la frecuencia no importa. En estos ejercicios la frecuencia no importa, así que voy a suponer que la frecuencia sigue siendo 60 Hz. Como la frecuencia que estamos acostumbrados en nuestro sistema de energía eléctrica, ¿no? 60 Hz, a esa frecuencia funciona. Vamos a suponer 60 Hz, 80 por eso a la menos 3 va a ser esta corriente. Aquí va a haber otra corriente. Ahí va a haber dos fuentes de corriente y un elemento donde queremos calcular corriente. Déjame borro para explicarlo un poco mejor, porque hice muchas anotaciones. ¡Válgame! Nosotros vamos a conocer dos corrientes, esta y esta. Las voy a suponer como unas fuentes. Y la tercera corriente va a ser esta, que es I2. Esa la voy a suponer como un elemento que está absorbiendo energía. Voy a suponer como si fuese una resistencia. Vamos a poner una resistencia, no importa de qué valor. Al final de cuentas, la ley de corrientes de Kirchhoff se tiene que cumplir. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner a prueba la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, vámonos a nuestro simulador. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Vamos a poner nuestros elementos. Ahora necesitamos fuentes de intensidad de alterna. Esta va a ser la corriente total. Vamos para allá. ¿Sí? Y total. Era de... no me acuerdo. Aquí debe estar. La corriente total 120 mA, ángulo de 60. La otra de 80. A ver si no se me olvida. Son 120 mA. Está. La frecuencia dijimos que íbamos a manejar 60 Hz. No pasa nada. Le voy a poner también mostrar aquí en la fase. En 60 grados me parece. Le damos a aceptar. Lo copiamos. Control C, Control V. Esto debe de ser 80 mA. Misma frecuencia. Y los grados 0. Voy a poner una resistencia de prueba porque por ahí va a pasar la corriente desconocida. Entonces aquí en componentes buscamos la resistencia, no importa de qué valor, está bien, de 50 ohms, así la voy a dejar. Voy a poner también un medidor de corriente donde dice components. Voy a buscar un instrumento de prueba. Vamos a medir la corriente. Necesitamos también una tierra. Es igual a ver dónde la pongo, pero bueno.
Ahora vamos a realizar las conexiones. Vamos a conectar esta fuente con esta otra. No se quiso conectar, por lo tanto lo fijo a la rejilla. Y también lo fijo a la rejilla. Voy a conectar esta resistencia en esta fuente, bueno, en esa conexión. Por aquí va a pasar I2, chavos. Voy a cerrar el circuito. Recuerden que no puede quedar nada abierto. Un circuito eléctrico es como tal, ya lo hemos estudiado, como si fuese un círculo, ¿no? Tiene un principio y un fin, pero ese principio y ese fin están conectados entre sí, es decir, vuelve a ser un ciclo, no vuelve a ser un ciclo. Es decir, aquí entran 120 mA, estos 120 mA son senoidales, se van a dividir una parte por esta rama, otra parte por la rama de abajo, y luego se van a volver a unir, es decir, por esta línea va a seguir siendo 120 mA ángulo de 60 y va a recorrer todo este, ¿verdad? A este instrumento le voy a cambiar el nombre para que sea I2, vamos a se llame I2, que es nuestra incógnita. Vamos a poner una simulación de alterna. La simulación de alterna. Ya saben, aquí le ponemos que es una constante de la corriente. Le ponemos de 60 Hz, no GHz. Vamos a aplicar, aceptar, le damos simular. Y a ver, que Dios nos ampare, jóvenes. Hay que guardarlo. Vamos a ponerle, ¿qué te parece si le ponemos corrientes? Tenemos un tabulador, la corriente 2. ¿Qué te parece si le ponemos doble clic? Luego aceptar. 106 ángulo de 101 grados. No, perdón, 106. Punto 106 amperes, ángulo de 101 grados. Lo cual es el valor que tenemos como resultado. Qué bien, qué padre cuando lo práctico se complementa con lo teórico, o viceversa, lo teórico se complementa con lo práctico y coinciden las situaciones. Fíjate aquí el resultado que nos dio. Ya redondeado en el simulador, punto 106. Acuérdate que esto está por 10 a la menos 3, se recorre el punto 3 lugares. 1, 2, 3. Punto 106, ángulo de 101 grados. Es decir, redondeó esto y redondeó esto. Pero al final de cuentas, el resultado es válido. Ahora les toca a ustedes, jóvenes. Venga, yo sé que son capaces, yo sé que tienen una mentalidad ganadora y van a hacer su mejor trabajo. Tenemos el ejercicio 8. A pesar de que diga aquí introducción a los números complejos, no, está bien, estamos utilizando los números complejos. Póngale ahí. Y fasores también, ¿verdad? Compleméntale ahí con fasores. Estamos utilizando los fasores, es decir, los números complejos para analizar las señales de alterna. Fasores. Ahí está el problema. Voy a leerlo. Para el sistema de la figura, determine la expresión senoidal para el voltaje desconocido. VA. ¿Qué va a encontrar? Su incógnita es VA. Sí, lo borro porque ahí ya estoy tapando algo que no debería. Y nada más no se le olvide que es fasores. También, obviamente, estamos aplicando los números complejos. Pero debería de ser fasores. Usted, su incógnita es VA. Voltaje de entrada, aquí está el dato. Vas a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Y voltaje B, aquí está el dato. Perfecto. Ese es tu ejercicio 8, inciso A. Vas a incluir la simulación para comprobar los resultados. Ojo. El inciso B, toma nota, lo puedes poner pausa cuando quieras. El inciso B
de este ejercicio 8 es con corrientes. Vas a encontrar la corriente I1. Es decir, esta es tu incógnita. Aquí está tu incógnita. Seguimos viendo fasores. Ojo. Seguimos viendo fasores. Tu incógnita es I1. Ojo. Acuérdate que en un nodo la corriente que entra es igual a la corriente que sale. La corriente, la fuente, la I de Searles, IS, es este valor. Ojo, que está por 10 a la menos 6. Estos son microampere. Microampere. O 20 por 10 a la menos 6. Ampere. Y la corriente 2, que no es una incógnita, es 6 por 10 a la menos 6. Es decir, 6 microampere. Seno de 377, ángulo de menos 30 grados de fase. Ha sido para mí un placer estas sesiones, jóvenes. Espero hayamos avanzado con mucha tranquilidad, con mucha firmeza también en nuestros pasos, en nuestros avances, y nos estamos haciendo cada vez más expertos en el manejo de los circuitos eléctricos, ya ahora no tanto de corriente directa, sino también de corriente alterna. Así que mucho gusto, nos vemos prácticamente ya en estas últimas dos semanas del semestre. ¡Qué barbaridad! Ánimo, se encuentren de lo mejor. Muchas gracias.